Gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. Gusto de saludarte. ¿Cómo está la guagua, primero que todo? El Borja está bien, grande ya, tiene 5 meses. Wow. Ha pasado rápido el tiempo, pero está muy bien. Y yo muy feliz, además. Ha sido una experiencia alucinante la maternidad. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pues primer hijo. Mi primer hijo, sí, y quizás capaz que el único, porque, bueno, ya tengo 38 años, tú sabes, me costó harto decir ser madre, pero bueno, ha sido una muy buena... Su generación es como de un hijo, capaz que... Bueno, ha bajado la natalidad, así que el llamado ahí es a que tengamos hijos. Ahora, si gana la elección, que va a ir como senadora, ya vamos a hablar de eso, yo creo, no sé si hay alguna senadora que hubiera sido... Madre, si en ese periodo... Siendo senadora, sí, la senadora Paulina... la Paulina Núñez, sí, Núñez, acaba de ser, sí, por verdad. Ella fue madre hace poquito. No tenemos récord, sí, toda la razón. Sí. Oiga, le dio una entrevista a La Tercera. Lo que no había nunca fue que una presidenta de la Cámara estuviera embarazada ejerciendo su cargo. Y eso me tocó a mí vivirlo, así que fue una bonita experiencia, intensa. Un récord. Le dio una entrevista... a La Tercera, la periodista Claudia Álamo, nuestra columnista acá en Mesa Central. Muy buena entrevista, junto a su pareja, a Tomás de Rementería. Dos cosas me surgieron. A ver. ¿Por quién va a votar Tomás de Rementería? Porque eres militante socialista. Estuvo a punto de ir a la senatorial, pero va José Miguel Insulza, entiendo. ¿Por quién va a votar él? ¿Por usted o por Insulza? Bueno, él lo dijo. Él es del Partido Socialista, nosotros nos conocimos en militancias distintas y su candidato al Senado es José Miguel Insulza, que es el candidato del Partido Socialista. Tal como en mi caso, yo soy diputada del Partido Comunista y mi candidato a la Cámara de Diputadas y Diputados por la región de Valparaíso, al menos en el Distrito 7, es el diputado Luis Cuello, que va a la reelección, así que tenemos ahí nuestro cruce, pero bueno, es parte de cuando se cruza la política, el amor, la vida. Oiga, ya que se cruza la política, somos muy autónomos en eso, ¿no? Comentan ustedes en la entrevista con la Claudia Álamo que hay varios de su generación que han tenido guagua ahora, Vinter, la propia Camila Vallejo, el presidente también. Y dice, los vamos a poder invitar a los cumpleaños. Usted dice que el presidente le ha pedido consejo a Tomás de Rementería respecto de esto. Estamos arreglados con el presidente, por lo que se entiende, digamos. Sí, absolutamente. Yo tengo mucho cariño por el presidente. No, son muy antiguos, eran chats además sacados de contexto. Fue un momento particular en el cual yo tenía una molestia por una situación muy particular, pero con el presidente nos tenemos mucho cariño, mucha estima. Efectivamente hemos compartido además un momento vital de nuestra historia, de nuestra vida, que ha sido muy significativo. Él, de hecho, bueno, su hija, ¿no? Al mismo tiempo, prácticamente, con mi maternidad, con la de Camila. Obviamente eso genera un vínculo que es evidente, ¿no? Oiga, ya usted va a ir... Natural, además. Va como candidata al Senado por la circunscripción de Valparaíso. Así es. Y lo que parece que ya es evidente, según una entrevista que hoy le hacen Matías Baquiti y B. Silva a Lautaro Carmona, el presidente de su partido en el Mercurio, es que Daniel Jadwe también va a ser candidato. Sí. ¿Le incomoda a usted o no? No, a ver, es una decisión que ha tomado el partido, evidentemente yo la respaldo a propósito de la decisión que hemos tomado colectivamente de quiénes son nuestras candidaturas. Todavía falta terminar de cerrar en estas horas, de hecho, cuáles van a ser todas las candidaturas a nivel nacional, porque tú sabes que precandidaturas hubo muchas, pero candidaturas confirmadas en función de los cupos que quedaron para cada partido. El Partido Comunista va a llevar 23 candidatos a diputados y diputadas a nivel nacional y 5 senadores y senadoras. Por lo tanto, bueno, el desafío es conjunto, es poder mantener nuestra representación en el Parlamento. Varios de nuestros diputados y diputadas van a la reelección, de hecho todos los que están en ejercicio se suman a otras candidaturas. ¿Jadwe vaya? Bueno, es que es una decisión del partido. Porque tiene esta situación judicial y todo eso. Claro, pero él todavía no tiene demostrado absolutamente nada. La presunción de inocencia es un elemento clave dentro de nuestro Estado de Derecho y tal como lo dijo el presidente del partido, mientras no esté inhabilitado por alguna razón legal, él puede ser candidato porque tiene sus derechos ciudadanos plenos. Oiga, igual que todo el resto de los candidatos, digamos, que vamos al... ¿Leyó la entrevista del presidente de su partido? ¿No? Sí, la leí. Ya, tiene un estilo medio enrevesado Lautaro Carmona, pero... tiene su propio estilo. Tiene su propio estilo, sí. Estilo tiene, no hay duda. Estilo tiene, por supuesto. Oiga, ya, pero ¿no encontró que es un poco más efusivo, elocuente, incluso con pasión, para defender a Jadwe, más que para defender a Yanet Jara? ¿No encontró? No, él de hecho habla de Yanet Jara
sobre sus atributos, sobre sus respectivos... De hecho, habla de Yanet, la valora, la valía a propósito de la historia que ella tiene, de lo que implica su rol como ministra del Trabajo, todo lo que consiguió siendo ministra del Trabajo, y además releva en la propia entrevista, ¿cierto?, las capacidades propias de Yanet, su carisma. O sea, no veo... O sea, hay que ser muy fino, Iván, para tratar de ver una diferencia entre lo que dijo de uno del otro. Gracias por lo de fino, pero nosotros encontramos que era un poco... Me preguntaba si hay machismo en el Partido Comunista, tal vez. Yo creo que hay machismo en la sociedad chilena completa y no creo que haya ningún partido político en Chile que se libre de tener ciertas acciones desde el machismo. Ahora, nuestro partido ha buscado y ha intentado desde una definición. Nosotros nos declaramos un partido feminista y por lo tanto desde esa definición evidentemente todos nuestros compañeros y también compañeras, porque el machismo no solo se reproduce a partir de los hombres, también hay una reproducción de machismo a veces incluso en mujeres. Estamos haciendo todo un esfuerzo, por supuesto, por mejorar las condiciones de vinculación con las mujeres, en materia de derechos, en igualdad de oportunidades, en la paridad. Nuestras direcciones nacionales son paritarias. Hoy día tenemos un presidente y una secretaria general, que era algo que en el Partido Comunista no había ocurrido. Bueno, cuando Gladys fue presidenta, sí, pero después en los últimos años solo habíamos tenido 2 hombres a la cabeza. Y bueno, para nosotros es un gran orgullo que tengamos una mujer además de secretaria general como es Bárbara Figueroa, ¿no? Y respecto del programa de la candidata Yanet Jara, que es militante de su partido y donde ha habido tanta controversia, ha sido tema durante todas estas últimas semanas. Carmona dice, si alguien imagina que unidad significa, entre comillas, que se tranza en todo, eso no es unidad, es imposición. ¿De cuánto va a influir el Partido Comunista? ¿Cuánto debiera influir el Partido Comunista en el programa Yanet Jara, diputada? Bueno, lo mismo que los otros partidos. Nosotros como Partido Comunista hemos sido muy claros en decir, primero nuestra candidata tiene autonomía para poder ejercer su liderazgo. Y le dimos esa autonomía. De hecho, el mismo presidente del partido lo dice. Le dimos toda nuestra confianza también. Ella es quien tiene la última palabra en la determinación del programa de gobierno que está en construcción, ¿cierto?, con todas las fuerzas políticas que se han estado sumando. O sea, cuando Yanet Jara dice, es un error esto de la nacionalización del cobre, yo no pienso poner esto en el programa. Exacto. Ella tiene autonomía para hacer eso, porque, por supuesto. Porque la nacionalización del cobre es un anhelo muy sentido del Partido Comunista, ¿no? Sí, claro, pero nosotros entendemos nacionalización que es expropiación en el fondo. A ver, cuando nosotros estamos en un proceso de coalición y de encuentro común con distintos actores, y en este caso somos 9 partidos los que estamos siendo parte del apoyo a Yanet Jara, además otros partidos que no han sido parte de la coalición, pero que sin embargo se han ido incorporando, entendemos que la construcción del programa tiene que ser lo más amplia posible y lo que tiene que poner en el centro es a Chile. Y en ese sentido, poner unidad en función de las coincidencias por sobre las diferencias, a mí me parece que es la clave de poder llegar a un programa común donde, bueno, lo vuelvo a repetir, quien tiene la última palabra es nuestra candidata y evidentemente ella es... Todos conocemos a Yanet. Yanet es una persona, y Chile la conoce porque la ha visto actuar. Es una persona que tiene capacidad de cruzar la calle, que tiene capacidad de recoger las opiniones de otros, que tiene capacidad de llegar a acuerdos, que tiene capacidad de construir consenso. Y eso lo hizo siendo ministra del Trabajo, por eso logró las 40 horas laborales, por eso logró sacar adelante una reforma de pensiones que muchos daban por muerta, pero que sin embargo logró salir adelante. Entonces, no, yo creo que el programa en eso no va a tener mayores dificultades en su concreción. O sea, usted no le molesta. De hecho, mañana creo que se presenta, no esta semana. Mañana sí. Los ejes principales desde los cuales se están construyendo las propuestas más específicas. Exactamente, sí, es un poco más de 7 páginas, son como 30 páginas que se presentan mañana. Oiga, ¿no le molesta que esas 30 páginas tengan un tufillo, un tinte o derechamente un tono socialdemócrata? A ver, nuestra realidad como país es la realidad que tenemos. Chile hoy día es un país que vive en base a una democracia liberal, eso está claro. Y evidentemente frente a eso nosotros también entendemos que el programa de gobierno, los avances que vayamos teniendo, también tienen que adaptarse a la realidad y a las posibilidades que tiene Chile en este momento. Y nuestra candidata también lo entiende de esa manera. Entonces, más que calificarlo si es socialdemócrata o más revolucionario, menos revolucionario, más socialista, más liberal, o sea, yo creo que acá lo que está claro es que convergen distintas sensibilidades. O sea, es pragmático. Desde el punto de vista... Debería ser pragmático. Realista. Yo creo que lo que nosotros tenemos que apostar es a construir un programa realista que sea capaz de resolver los problemas más urgentes de la ciudadanía, es poner en el centro las necesidades de quien hoy día tienen problemas con la vivienda, que tienen problemas con la salud, que tienen problemas con la educación.
Chile ha ido avanzando en distintos aspectos, Iván, y hemos tenido logros relevantes, la gratuidad de la educación, hemos avanzado, ¿cierto?, en el copago cero en salud, tenemos más hoy día un Ministerio de la Mujer que ha logrado hacerse cargo de una serie de problemas que enfrentamos las mujeres en materia de desigualdad y de violencia, pero todavía hay muchos temas pendientes y muchas cosas por resolver. Y en ese sentido, el programa tiene que hacerse cargo de eso. Al menos yo creo que tiene que ser un programa muy claro en materia de medidas que se propongan a la ciudadanía, que sean realistas, que sean posibles de realizar, por supuesto, y evidentemente que estén en el marco del contexto actual de nuestro país. ¿Usted diría que de alguna manera se aprendió la lección? Porque hace 4 años, el 2021, así no era el programa, ni el de Jadwe, ni el de Gabriel Boric, ni el que se llevó a la primera vuelta, digamos. En ese sentido no era realista, de hecho el realismo vino después, digamos. Sí. Bueno, yo creo que el que sea realista no significa que no sea un programa ambicioso y que busque mejorar las condiciones de vida de los chilenos y chilenas. No, claro, yo creo que en ese sentido, antes de hablar de las particularidades del programa, tenemos que conocerlo. Yo creo que entrar a discutir ahora cuáles van a ser los elementos del programa hay algunas cosas que ya es se un poco saben. difícil. Por ejemplo, ¿cuánto le molesta a la base del Partido Comunista, a los militantes que usted conoce, que, por ejemplo, ya la misma candidata ha dicho, ¿sabe qué? Yo me voy a preocupar de aplicar la reforma de pensiones, de llevarla a la práctica, y no me voy a preocupar de terminar con las AFP? O la nacionalización del cobre, que es una cuestión, ya lo decíamos, muy querida para el Partido Comunista, esto no va a estar. ¿Cuánto le molesta eso al Partido Comunista? Yo creo que no es que le moleste el Partido Comunista. Claro, por supuesto que cuando uno milita en un partido, tiene aspiraciones, y esas aspiraciones son legítimas y probablemente son en una máxima, ¿no? Uno quiere llegar a un determinado lugar. Pero también, y en eso en el Partido Comunista siempre hemos sido muy claros en entender que cuando nosotros queremos transformaciones, todo implica un proceso de cambio que es progresivo. Y eso ha sido así en los últimos años. Nosotros, por ejemplo, cuando decidimos ser parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, nos propusimos objetivos concretos. El objetivo era llevar adelante una reforma laboral que se consiguió, no se consiguió todo lo que se quería, pero se avanzó, una reforma tributaria que permitió aumentar los impuestos a las grandes empresas y mejorar la recaudación fiscal, una reforma a la educación que estableció, ¿cierto?, la gratuidad de la educación como un elemento base que ha permitido a miles de jóvenes que por razones económicas jamás hubiesen podido llegar a la universidad, y así lo avanzamos en ese gobierno. En este gobierno logramos otras cosas, el copago cero, las 40 horas, y así podemos, la reforma de pensiones que recién se está implementando. Efectivamente, cuando la candidata dice, nosotros tenemos que preocuparnos de implementar bien la reforma de pensiones para poder pensar en cambios más profundos, es obvio, o sea, acabamos de hacer una reforma de pensiones. Esa reforma de pensiones se tiene que implementar, tiene que tener su rodaje, por decirlo de alguna manera, y a partir de eso ver de qué manera la podemos ir perfeccionando. Pero eso no significa renunciar a los objetivos y por tanto también a las miradas más de fondo y estructurales. ¿Usted está de acuerdo? Pero los tiempos políticos también en esto mandan, o sea, y los tiempos políticos son los que son. Y la realidad es política. La realidad es política, exacto. Y en eso nosotros somos muy conscientes de la realidad política, de nuestras capacidades, y evidentemente tampoco sabemos cómo va a quedar el Parlamento. A propósito de eso, ¿usted encuentra injusto cuando a Janet Jara le preguntan si ella en el fondo, o sea, en el límite, en el extremo, le gustaría la dictadura del proletariado como postula el Partido Comunista en su esencia, digamos, en su punto de partida? No sé si injusto, yo lo encuentro como fuera de lugar, porque en realidad Janet Jara lo ha dicho ya en varias oportunidades. Ella quiere ser presidenta de Chile, entendiendo el contexto que tiene Chile, el Chile actual, y empatizando fundamentalmente con las necesidades de aquellos sectores sociales de nuestra sociedad que han estado postergados por años. Ella dice, nosotros apostamos y aspiramos a tener un crecimiento económico del país, pero con mejor distribución de los recursos. Y eso significa, por tanto, tomar medidas para mejorar las condiciones de vida de los que viven de allegado, de los que están en lista de espera, de las familias que se levantan a las 6 de la mañana a pedir hora en el consultorio. O sea, finalmente es ahí donde ella está poniendo el foco, en hacerse cargo, antes de pensar en grandes propuestas de transformación probablemente de la sociedad o del modelo, que en el fondo de alguna u otra manera no son elementos a los que uno renuncia. Uno piensa, bueno, a mí me gustaría avanzar hacia una transformación aún más estructural. A mí no me gusta cómo funciona el capitalismo en términos de estructura. Yo creo que eso evidentemente ha generado daño, es depredador, genera desigualdad, etcétera. Bueno, pero hoy día el sistema político, económico que tiene nuestro país nos da ciertos márgenes, y son procesos que se ha venido dando el pueblo de Chile también a propósito de sus propios procesos democráticos. Y en ese marco el Partido Comunista nunca
se ha salido del trabajo en el marco de la institucionalidad, hemos sido respetuosos de la institucionalidad y también hemos estado disponibles a que, a pesar de que haya cosas que nos incomodan y no nos gustan, ser respetuosos de, dentro del marco de la institucionalidad, generar los cambios y las transformaciones. Vamos a hablar de eso en un momento más. ¿Usted está de acuerdo? Una cosa antes. ¿Está de acuerdo usted con esta crítica que hace Janet Jara, la candidata, respecto de la literalidad que tendríamos los medios de comunicación como para interpretar sus palabras? Bueno, a veces los medios de comunicación es cierto que hacen algunas interpretaciones muy literales u orientan, ¿cierto?, algunas cosas. A mí me tocó que un medio de comunicación en alguna oportunidad incluso alteró mis declaraciones. Pero eso es lo contrario a la literalidad. Claro, y lo denuncié, digamos, de manera muy clara. Pero eso es exactamente lo contrario a la literalidad. Pero es que no solo no fue literal, sino que se inventó algo que yo no había dicho. Entonces, en ese caso lo mejor es ser literal, digamos. O por lo menos interpretar el espíritu de lo que uno está diciendo, porque a mí me ha tocado también dar entrevistas en lugares donde los medios de comunicación escuchan lo que tú dices, lo escriben de manera distinta, pero interpretan la idea central. Ya, pero usted entiende que cuando Janet Jara se equivoca, por la razón que sea, respecto de si apoyó o no apoyó un retiro y en qué momento lo apoyó, porque estamos claros que por lo menos... ¿Se equivocó en eso? Sí, claro. Y ella lo dijo, lo reconoció, dijo, no me acordé de esa situación y bueno, básicamente, pero después se siguió enredando con el timing. Ya, ok, no el debate de fondo, pero ella apoyó los retiros y no, ya. Pero eso se suma a que no se acordaba de la nacionalización del cobre, a que el énfasis en la demanda interna era un error del programa, a que, en fin, a que las AFP en realidad no se... a cosas que, a desdecirse de cosas que antes se dijo. Usted entiende que se abre un flanco, ¿no? No, más allá del asunto de los retiros en particular, digamos. A ver, el comando, y yo creo que esta nueva etapa de la candidatura de Janet Jara está en un proceso también de adaptación. Y creo que hay que entenderlo en esos términos. El comando durante la semana pasada se estaba conformando, afiatando, lleva sus primeras 2 semanas de rodaje a propósito de poner ordenamiento en el trabajo de cada una de las áreas de las personas que se incorporaron. Recordemos que Janet Jara fue electa en una primaria presidencial siendo la candidata solo del Partido Comunista y Acción Humanista, y hoy día es la candidata de 9 partidos. Por lo tanto, evidentemente, ella lo que tiene que hacer hoy día es representar la voluntad por supuesto, a la voluntad de 9 partidos políticos distintos, otros además que se han incorporado y que le han planteado algunas ideas que ella también está disponible a recoger. Pero sobre todo, y yo quiero ser bien enfático en esto, Janet partió una gira nacional esta semana, parte el día martes en la región de Valparaíso, y ella ha planteado que también es fundamental recoger las opiniones de la ciudadanía en los territorios, en terreno, escuchar a la gente y a partir de eso poner las prioridades. Por eso es que ella ha tomado como un elemento muy importante el tema de la seguridad dentro del marco de también lo que se está construyendo en su programa, el desarrollo y el crecimiento económico, la posibilidad de mejorar la vida de las personas a través de, incluso planteando la idea del salario vital como un elemento importante también dentro de su desarrollo. O sea, salario vital que está amortiguado, por decirlo menos, relativizado, digamos. A ver, mire, cuando nosotros... Con todo respeto, uno tiene derecho a cambiar de opinión. Obvio, digamos. Cuando nosotros partimos de este gobierno, el del presidente Gabriel Boric, el salario mínimo era de 350.000 pesos. Y el debate fue exactamente el mismo. Todo el mundo decía, no, es imposible llegar a 500.000 pesos, se viene la economía abajo. Hoy día estamos en 538.000 pesos. Bueno, las cifras de empleo son un desastre según el encargado económico de la candidata. Yo no creo que eso sea así. De hecho, el gobierno salió precisamente a rebatir que hay elementos que se pueden mejorar en materia de creación de empleo, pero la verdad... Tampoco son para abrir champaña las cifras de empleo. No, pero eso es una realidad que se viene arrastrando hace muchos años, desde antes incluso de este gobierno. Entonces es una situación que se tiene que mejorar, por supuesto. Diputada, llevamos 30 meses con sobre 8% de cesantía. Sí, pero también en eso hay que tener... No 30 años, 30 meses. Claro, pero hay que tener en consideración que en relación a la generación de empleo, que es una responsabilidad del país en su conjunto, no solo del gobierno. O sea, en esto también hay una contribución de los privados y yo creo que en eso tenemos que hacer un mayor esfuerzo, sin lugar a dudas, pero tratar de acotar esa responsabilidad al rol de la exministra del Trabajo, que es lo que han intentado hacer algunos, a mí me parece que es un despropósito y no es una realidad. Oiga, le quiero preguntar por otra militante del Partido Comunista. ¿Otra militante? Sí, por la ministra Camila Vallejo. Ya. ¿Usted qué encuentra que se haya metido en este debate por el gobierno por decreto y haya dicho que José Antonio Kast es un diputado que fue irrelevante, que estuvo no sé cuántos años en el Congreso y no tuvo ni una relevancia? ¿Qué encuentra que la ministra se meta en eso? Sí. A ver, primero le encuentro razón.
El ex diputado José Antonio Kast estuvo 16 años en el Congreso Nacional, tuvo un 18% de asistencia el año 2017 cuando era diputado. O sea, realmente es una persona que en su compromiso legislativo no demostró absolutamente ningún compromiso real para poder llevar adelante transformaciones. El año de su primera campaña presidencial. Entonces, claro, la verdad las cosas que uno dice, bueno, acá hay un candidato que se plantea gobernar por decreto, como lo decías tú, pero que al mismo tiempo también ningunea a uno de los tres... que había una polémica sobre eso. Que ningunea a uno de los tres poderes del Estado. El poder legislativo es uno de los tres poderes del Estado y es autónomo del Ejecutivo. Entonces, a mí la verdad es que me parece lamentable que alguien que pretende ser presidente de Chile ningunee de la forma en que lo hizo José Antonio Kast al Congreso Nacional, porque además eso da cuenta de que en realidad no le interesa construir un fortalecimiento de la democracia, sino que lo que le interesa básicamente es tomar el poder, hacer las cosas que a él se le ocurran, llevar adelante las acciones a través de decreto e incluso retroceder en aquellas conquistas que los movimientos sociales, que los distintos sectores políticos de nuestro país hemos venido avanzando por la vía democrática. ¿Pero está bien que un ministro del gobierno se meta en el debate de esa manera? O sea, yo creo que... como han acusado algunos, ¿es dable pensar que hay intervencionismo en ese caso? No, porque, a ver, la ministra vocera de gobierno todos los días responde una serie de preguntas que le hace la prensa también en un espacio libre. Si la prensa le pregunta, ¿qué va a hacer ella? Va a decir, no me voy a pronunciar frente a una situación, porque lo que pasa es que el argumento de Vallejo siempre ha sido... Camila Vallejo estuvo ahí la semana pasada. Esto tiene que ver con la democracia, ¿no? Y su argumento siempre ha sido que ella va a responder cuando el gobierno sea el aludido, pero aquí no era el gobierno el aludido. No, pero sí la democracia, y el gobierno tiene una responsabilidad concreta respecto del resguardo de la democracia. Y la ministra Vallejo lo ha dicho de manera permanente. Defender la democracia, las atribuciones de los distintos poderes del Estado que hay en nuestro país es un elemento que tenemos como responsabilidad todos quienes estamos en política. Ella es la vocera de gobierno, un gobierno tiene siempre una responsabilidad de resguardar y cuidar la democracia que hemos construido con todos los defectos que ésta tiene, pero que de alguna u otra manera necesita y requiere, ¿cierto?, de ser resguardada en el ámbito de la separación de los poderes del Estado y, por supuesto, el respeto de cada una de las instituciones. Nos quedan como 15 segundos, pero... A ver, ya. ¿Cómo le afecta a su campaña en la senatorial por Valparaíso la irrupción de un candidato fuerte como Jorge Sharp, que va por fuera del pacto de ustedes? Bueno, yo creo que es la ciudadanía la que va a definir. Nosotros llevamos una lista, el día de ayer inscribimos un pacto unitario, mayoritario, ¿cierto?, de las fuerzas políticas de izquierda, de centro izquierda y progresista, donde está la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, el Partido Radical, y por lo tanto nosotros tenemos una lista fuerte, creemos que es una lista competitiva, que esperamos de los resultados. Nosotros esperamos por lo menos llegar a una electividad de cerca de 80 escaños a nivel nacional. Esa fue la apuesta que hicimos en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿No le preocupa, Sharp? ¿No le preocupa? O sea, no, para mí la competencia está abierta en la quinta región, que es una región muy importante para nuestro país. Yo asumo con mucha responsabilidad y con todo el honor que eso significa que me hayan convocado a esta tarea. La ciudadanía también lo reconoce. En distintas mediciones hemos visto que hay una valoración del rol que hemos jugado, que he jugado yo como parlamentaria, sacando adelante una serie de leyes, y por lo menos creo que la ciudadanía es la que va a definir en función de las acciones que nos anteceden y que de alguna u otra manera cada uno de nosotros puede mostrar en función del trabajo que hemos realizado en el Congreso Nacional y por nuestro país. Diputada, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a usted, Iván, que esté muy bien. Con la diputada Carol Cariola esta mañana acá en Mesa Central, también con nuestros auspiciadores. En uno de los rincones más aislados del planeta, más de 86.000 personas transformaron el talento del sur en la segunda